Mackey, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, estamos en una campaña preelectoral y ya tenemos dos precandidatos, eventuales candidatos, PPK y Verónica Mendoza, con una nacionalidad, una doble nacionalidad, además de la peruana. ¿Qué imagen se da esto ante el mundo de tener candidatos que no se resisten a renunciar a su otra nacionalidad? Fíjate, Chabela, yo te agradezco por la pregunta, porque creo que aquí tiene que haber una determinación conceptual clara de lo que significa la primera magistratura, la investidura del Estado, que es la del presidente de la República. No existe en la Constitución política, esto hay que decirlo, ninguna incompatibilidad para que una persona tenga doble nacionalidad. Esto es para todos los peruanos. Pero resulta que la propia Constitución política, en su artículo 110, dice que el jefe de Estado, ¿no es cierto?, representa dentro y fuera a la nación peruana. Y además dicen en el artículo 118 que es el propio presidente de la República, con estos atributos ligado al 110, el que personifica la nación. Entonces, ¿cómo se puede tener doble nacionalidad, Antonio, si se va a personificar al Estado peruano cuando se asuma esta jerarquía como consecuencia de un acto electoral? Esto es un asunto más que del derecho, de una moral política, y la moral política es relevante en términos nacionales, en términos internacionales. Mira, por ejemplo, cuando se habla, lo digo al revés, cuando se habla en la Constitución que la presidencia vaca por incapacidad moral, estamos haciendo referencia al gran continente y contenido que tiene la carga de ser evidentemente un actor político, en este caso el presidente de la República. ¿Qué significa que el presidente, para que la gente nos entienda, que personifica a la nación? Nadie en el Perú personifica a la nación. Ahora, nadie, perdóname Antonio, solamente el jefe de Estado. Los demás podemos representar por una resolución cuando vamos al exterior, pero que se personifica la nación significa que el Estado peruano se moviliza, camina, anda, come, habla. Por eso que cuando el jefe de Estado habla, compromete a la nación. Y entonces el juego está en que, ya lo hemos visto en el pasado en el caso de Fujimori, en el afán de la doble nacionalidad que supone la vinculación jurídica de una persona con el Estado, en algún momento, no estoy diciendo que le vaya a pasar a Pedro Pablo Kuczynski o a Verónica Mendoza, pero en algún momento está abierta esa posibilidad para encontrar, ¿no es cierto?, un escudo protector si acaso tuvieran que dejar el país. Y como es un derecho que se ejercita en ambos países, evidentemente en cualquier momento lo activan y se acabó el asunto. Y entonces esto no es serio para un país que supone, repito, en el jefe de Estado el primer tribuno que alcanza la magistratura de la nación. ¿Cómo entender que en el caso del señor Kuczynski, que además ya se le cuestionó antes este tema y no renunció puntualmente a la nacionalidad, y el caso de Verónica Mendoza, que ahora ha dicho que tampoco lo hará, cómo entender que dos políticos más bien tengan una motivación, yo creo, más económica en el caso de uno y más de familia en el caso de la otra, ¿no? ¿Cómo desvincular eso de su posición como candidatos, ¿no? Fíjate, yo creo que aquí tiene que haber, ¿no es cierto?, un sinceramiento y asumir la naturaleza de lo que es el candidato a la presidencia de la República. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski es mucho más grave todavía, porque él está condicionando la renuncia a la nacionalidad estadounidense si acaso gana las elecciones. Esto es un despropósito total, porque entonces la misma naturaleza de un candidato se desdibuja mirando un proceso en marcha que tiene que clarificar desde la internalidad de cada uno de los candidatos, ¿no es cierto?, la espontaneidad, de la sinceridad, de la franqueza, de la transparencia, y no está en función
de resultados, de coyunturas, de votos. Así no es, eso no marca ninguna seriedad, y lo hemos visto en la historia de la República. ¿Y esto pasa en otros países, candidatos con doble nacionalidad? Han habido candidatos con doble nacionalidad en otros países, seguramente que sí, pero inmediatamente, ¿no es cierto?, nadie atempera a sostenerse como un presidente con doble nacionalidad, con doble vinculación jurídica, con doble protección jurídico-diplomática, ojo también, y con doble capacidad de ejercicio en la acción misma como jefe de Estado. Aquí hay una duplicidad de intereses que surge como consecuencia de mantener la doble nacionalidad. Personificar, perdóname que insista, Chaveli, pero personificar al Estado y a la nación entera significa que los atributos que ostenta deberán vincularse única y exclusivamente al Estado para el cual fue elegido presidente de la República, exonerado de todo lo demás. Esa transparencia que se exigiría a estas dos personas que tienen doble nacionalidad implicaría, por ejemplo, de que el señor Kuczynski diga a qué empresas representa o en qué directorios está, porque se sabe que él está en varios directorios de empresas norteamericanas o vinculado o es el nexo, ¿no? En el caso de la señora Verónica casi no se sabe nada, ¿no? ¿Ustedes creen que ellos deberían decir qué relación tienen? Sí, Antonio, fíjate, en el primer caso porque se sabe mucho. Y estar vinculado a transnacionales, a empresas importantes en el exterior, supone, pues, hay un magnetismo de una interacción de intereses que hasta ahora no hemos visto que se haya desligado de ello, porque si no inmediatamente al momento de lanzar su candidatura ha dicho renuncio y ahora soy solamente ciudadano del Estado peruano. Y en el segundo caso es lo que no se conoce, no se sabe, y entonces creo que más allá de lo que significa el sentimiento ligado a que la madre fue francesa y en consecuencia por esta condición de peruano de nacimiento de los que ostentan los peruanos y los que por la ley francesa lo son por la madre, evidentemente pasa a un segundo plano y debe superponerse, y Verónica Mendoza debe asumirlo así, si quiere ser la candidata de la pulcritud, ¿no es cierto?, que para mantenerse en ese sistema y en ese estado de ecuanimidad social, de transparencia social, debe de circunscribirse solamente a la nacionalidad peruana. Con Francia hemos tenido históricamente relaciones importantes, pero uno no sabe cómo juega el sistema internacional, uno no sabe cómo juega la persona en su movilización internacional, y eso hay que tenerlo siempre muy presente. Muy amable, Miguel Ángel, esta mañana por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y yo llega Dani Padilla para hablar de espectáculos. No se muevan. Conmigo será esta mañana, gracias.